Bienvenidos a nuestra última unidad del curso Tesis 2. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los apéndices. Dijimos anteriormente que los apéndices eran los anexos, ¿no?, conocidos por ustedes. En esta vez vamos a hablar sobre la matriz de consistencia, la matriz de la operacionalización de la variable y la matriz de los instrumentos, para luego terminar con un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el logro de esta unidad? Es que al culminar ustedes complementen el proyecto con la elaboración de los anexos para un mejor entendimiento metodológico de la investigación. Nuestro temario, ahí lo tenemos, la matriz de consistencia, la operacionalización de la variable y la matriz del instrumento. Entonces, vamos a iniciar con la matriz de consistencia, la cual tenemos aquí con un ejemplo. Bien. Vemos que el problema general, si queremos nosotros describir una matriz de consistencia, es un cuadro de doble entrada que me permite visualizar el problema, el objetivo, la hipótesis y la variable de mi estudio. Puedo tener otras columnas, puedo tener la columna de metodología, puedo tener algunas otras columnas, pero lo más importante y lo conciso serían estos cuatro columnas. Entonces, en el problema general, que la intención es que ustedes vean la relación que existe entre problema, objetivo e hipótesis, ¿no? En el caso que yo tenga una hipótesis, porque esta matriz no se elabora si ustedes no tienen hipótesis. Si no hay hipótesis, no es necesario que ustedes elaboren esta matriz, ¿ya? Entonces, en el caso que sí haya, pues vemos que, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de la institución San Ignacio en Lima Norte en el año 2018. Estamos delimitando, ¿se dan cuenta? Estamos identificando la población, estamos identificando el momento, en qué año lo vamos a hacer, y estamos identificando las dos variables de estudio y la pregunta. Entonces, los elementos del problema están planteados aquí en este ejemplo. En cuanto al objetivo general, determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente de la institución educativa San Ignacio de Lima Norte en el 2016. ¿Qué varió? ¿Qué varió? Si ustedes observan, la variación que hay aquí es que yo reemplazo la pregunta por un verbo, que es determinar. Y luego lo demás es tal cual, miren. No he quitado ni he puesto nada, solamente quité los signos de interrogación y la pregunta. Y si hubiera una hipótesis, igual, solamente tengo que variar la posición de las variables y el enlace que voy a comprobar. Las variables en este caso son liderazgo directivo, que están aquí, y desempeño docente. Lo que viene después ya no son variables, son indicadores, pero lo vamos a dejar ahí para no confundirlos. Eso es en cuanto a la matriz de consistencia. En cuanto a la operacionalización, vemos aquí que esto es un proceso pues de concreción, ¿no? La palabra es abstracta, la palabra pues no se puede medir. Para poder medir la palabra tengo yo que crearle un constructo, ¿ya? En este caso, si yo quiero medir liderazgo pedagógico, tengo que concretizarlo. Para pasar de ese proceso, voy desde la variable, la defino, identifico las dimensiones, los indicadores y luego le elaboro una tabla de respuestas. Vamos a verlo más adelante con un ejemplo, ¿ya? Ahora, una vez que yo hice este proceso de operacionalización, ya estoy en condiciones para elaborar un instrumento, ¿ya? Que también existe una matriz y es una secuencia metodológica, pero por razones didácticas vamos a pasar a lo que sería la elaboración de la matriz del instrumento. Aquí lo tenemos, ¿no? Primero tenemos que identificar el título, el problema, los objetivos y la hipótesis en el caso de que sea ahí. Entonces, esta secuencia se tiene que tomar en cuenta, no puedo yo obviarla, porque si yo no tomo en cuenta esta secuencia, mi instrumento no está midiendo lo que yo quiero que mida. Y estaríamos nosotros faltando a la cualidad importante del instrumento, ¿no?, que es la validez y la confiabilidad. Entonces, esta es la matriz del instrumento, ¿no? Aquí lo pueden ver. Comenzamos con la variable, que sería desempeño, las dimensiones de lo que es desempeño, en este caso planificación, estrategias, medios, lo que ustedes según su teoría hayan identificado como dimensión.
Luego a esa dimensión le voy a construir los indicadores, que es la medición, porque lo que yo mido son los indicadores, no se olviden, ¿ya? Para luego elaborar las preguntas. Bien, entonces, otro ejemplo que podríamos tener aquí es este, ¿no? Que ya se los dejaría para que ustedes lo puedan leer. Es una forma como se puede trabajar una matriz del instrumento. Vamos a ver un caso práctico de lo que es un ejemplo concreto de estos tres matrices, de estos tres cuadros matrices, ¿ya? Aquí lo tenemos, y para modos didácticos lo hemos agrandado un poquito. Esto es un caso práctico, ¿ya? Esta es la matriz de consistencia, y aquí ustedes van a poder identificar una investigación de tipo cuantitativa donde están presentes dos variables de estudio, por lo cual hay una hipótesis que comprobar. Para comprobar la hipótesis es necesario que se aplique un instrumento a una muestra determinada, porque lo que yo voy a procesar son las respuestas que la población ha dado mediante el instrumento. Para efectos prácticos vamos a ver un ejemplo que tiene que ver mucho con lo cotidiano o con las líneas de investigación de nuestra maestría, ¿ya? Entonces vamos a ver que tenemos esta matriz de consistencia que está dividida en 5 columnas en las cuales nos presentan el problema, el objetivo, la hipótesis, las variables, los indicadores y la metodología. Si ustedes analizan esta matriz, aquí está presente el capítulo 1 y el capítulo 2 de mi esquema. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta secuencia me va a permitir a mí luego elaborar un marco teórico basado en las referencias bibliográficas que yo revisé. Bien, el problema, el objetivo y la hipótesis guardan relación. Varía en que una tiene los elementos que componen un problema. En el objetivo se cambia la pregunta por el verbo y en la hipótesis se afirma. La hipótesis no se puede plantear en negativo, porque si la plantean en negativo es porque ustedes ya conocen la respuesta. ¿Y para qué van a hacer el estudio? La hipótesis no se le puede dar un adjetivo calificativo, no puedo decir que es negativo, o no puedo decir o sea, yo tengo que dejar esa expectativa para que lo compruebe, ¿no? Debo dejar como cierta expectativa hasta el final, como cuando uno ve una película y espera el final con ansias, igual tiene que ser esto, ¿no? Tengo que dejar mis resultados para la comprobación de mi hipótesis mediante un modelo estadístico. Bien, y en las conclusiones ya se verían, ¿ya? Entonces vemos aquí de que si mi problema es cuál es la relación que existe entre liderazgo directivo y desempeño docente, mi objetivo es determinar la relación que existe entre liderazgo y desempeño docente. La hipótesis sería, existe relación. O sea, ¿cuál es mi hipótesis? ¿Qué es lo que yo digo? Que existe relación. Si mi pregunta que yo hago, digo, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es? O sea, no sé si existe o no existe. En la hipótesis lo estoy afirmando, ¿ya? Entonces, una vez que yo inmediatamente identifico mis variables, la X y la Y en el caso que se dé, o X1 o X2 en el caso que sea, pues eso depende mucho de ustedes, ¿no? Y del modelo estadístico que ustedes quieran aplicar. Bien, en cuanto al diseño de la investigación, vemos que es una descriptiva correlacional, que va a aplicar un cuestionario y una encuesta con el coeficiente, con el correlación de Pearson. Ese es el modelo matemático que les comentaba. La población es un director y 220 personas. Ahora, cuando hablamos de los específicos, recuerdan ustedes que les dije que para hablar del específico primero tenemos que ver la teoría. Bueno, una vez que yo identifico el liderazgo directivo, según lo que he leído, voy a determinar cuáles son mis grandes dimensiones, o sea, cómo es que voy a dividir esta variable tan abstracta, cómo la voy a poder medir. Bueno, voy a comenzar a dividirla, ¿ya?, en sus partes, voy a descomponerla para poderla medir, si no, no puedo medirla. Entonces voy a ver que el liderazgo directivo se divide en pedagogía, administrativo y institucional.
¿ya? Y lo he sombreado para que ustedes se puedan dar cuenta y determinen que es lo mismo, ¿no? ¿Y cómo es que se plantea? Se plantea problema específico, objetivo específico, hipótesis específica en línea. O sea, ante un problema, un objetivo y una hipótesis. Segundo problema, objetivo, hipótesis. Tercer problema, así de esa forma lo van a trabajar. Porque si ustedes lo quieren trabajar así, en forma horizontal, van a tener problemas porque recién estamos iniciándonos y todavía podemos tener alguna confusión. Ya una vez que tengan su grado académico, están en condiciones de poder ir por atajos, ¿no? Que les permitan hacer las cosas seguramente en corto tiempo y sin tanta premura. Ahora, una vez que determino la matriz, puedo trabajar la operacionalización. ¿Por qué? Porque ya dividí. Yo ya dije, ¿se acuerdan? Pedagógico, institucional y administrativo. Entonces ya dividí. Como ya dividí, puedo trabajar la operacionalización. En ello voy a poner que el liderazgo directivo tiene este concepto, ¿no? Este concepto, o sea, ¿qué es lo que dice un libro textualmente? No lo digo yo, lo dice un autor. Y luego voy a determinar la parte operacional, cómo la voy a tratar. Identifico mis dimensiones, elaboro mis indicadores para pedagógico, motivación del grupo, forma de impartir instrucciones, para administrativo, planificación, manera de tomar. ¿Y qué significa 4321? Ustedes dirán, ¿no? Acá dice que es un índice. Bueno, ok. Estas son las posibilidades de respuesta que tenga mi instrumento, ¿no? En este caso, 4321 a mí me sugiere una Likert, ¿no? O sea, siempre, casi siempre, a veces y nunca, ¿ya? La Likert tiene 5 campos, pero puede tener buenamente 4 y es válido. Si ustedes ven 2 campos, por ejemplo, ven 2 y 1, ok, esa es una dicotómica, ese sí o no, ¿no? Y también este 4-3-2-1 puede ser una politómica. Eso ya lo vamos a ver cuando ustedes revisen lo que son los tipos de ítems, ¿no? Que lo hemos trabajado en las semanas anteriores. Bien, de aquí les presento, para esta variable de liderazgo pedagógico, ¿cuál sería su matriz de instrumento, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para la presentación final? La matriz del instrumento. Entonces vemos acá que ya hemos identificado la dimensión y la variable. Entonces vamos a hacer ahora la pregunta, que es el ítem, ¿ya? Para la motivación del grupo, la pregunta sería, ¿estimula al personal docente a realizar el trabajo con empeño? Si dijimos de que la respuesta era 4, 3, 2, 1, entonces yo tengo que poner al costado en el instrumento 4, 3, 2, 1. En este caso lo que voy a determinar es el peso. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué es el peso? El peso es la intención que yo tenga en cuanto a las dimensiones que identifiqué. En este caso yo tengo 3 dimensiones, pedagógico, administrativo, institucional. Pero a mí me interesa más el liderazgo pedagógico por la parte administrativa, porque es el director. Entonces yo le doy más peso a la parte administrativa. Y a lo pedagógico institucional le doy mitad-mitad. Entonces si hablo de un 100%, 50% le doy al administrativo y al 25% pedagógico y 25% institucional. ¿Por qué? Porque una vez que yo identifico las dimensiones, tengo que estudiarlas. Yo no puedo decidir qué dimensiones voy a estudiar. No, porque se supone que todo lo hice con una teoría, revisando una teoría. Entonces tengo que basarme en mi teoría y estudiarla. Si no, mis resultados pueden ser resultados espurios. Ya les he mencionado qué significa la palabra espurio. Entonces ahí tienen, miren, ¿ve? Tienen toda la secuencia de los reactivos para poder elaborar el cuestionario. Y ahí está el cuestionario. El cuestionario tiene su forma, ya lo hemos visto en el capítulo 4, ¿no? La primera parte es una parte introductoria, donde invitas a las personas a que puedan contestar, le das cuál es la posibilidad de respuesta y las preguntas, ¿no? Las preguntas, y acá está, ¿no? Se estimula al docente. Como ya las trabajé en la matriz, solamente las voy a bajar. Por eso, el tiempo que yo le dedique a elaborar mi matriz es un tiempo útil que me va a servir a mí para luego tener mi instrumento. Las tareas que se les mandan, los encargables, es esto, ¿no? Es simplemente trabajar en grupo, sentarse, elaborar, seguir esta secuencia para luego tener resultados finales. Y eso sería como la forma como se elabora un instrumento de investigación. Entonces, cuando ustedes hacen la pregunta y dicen, ¿y qué es lo que voy a hacer? Bueno, precisamente el curso de tesis 2 termina con la elaboración de un instrumento de investigación. Ahora, para que ustedes luego continúan con la aplicación, para que hagan la parte de discusión, la parte de análisis,
Eso ya lo van a hacer con el asesor cuando apliquen el instrumento y tengan resultados a la mano. Antes no, pero eso no quiere decir que no van a redactar. Sí van a redactar. En la redacción van a decir cómo van a analizar, cuál va a ser la estrategia para analizar. Entonces, recuerden, el investigador sabe lo que quiere demostrar. Entonces, estos cuadritos no van a permitir eso. Bueno, queridos maestristas, yo espero que ustedes hayan podido captar esta idea de lo que es la elaboración de los instrumentos para la recolección de datos, parte muy importante para que ustedes concluyan con éxito su trabajo de investigación. Muchos éxitos les deseo y los espero para la sustentación. Muchas gracias, un placer.